Las FDI desatan la mayor campaña de bombardeos desde el conflicto de 2016, mientras los civiles libaneses huyen hacia el norte. Jerusalén, Israel. El lunes, Israel lanzó la Operación Flechas del Norte, diseñada para permitir que miles de israelíes evacuados en el norte de Israel regresen a sus hogares. Parte de esa operación incluye la campaña de bombardeos más extensa desde la Segunda Guerra del Líbano de 2006 y provocó un éxodo del sur del Líbano. Los aviones de combate israelíes llevaron a cabo más de 1.600 ofensivas para destruir lanzacohetes, drones y vehículos aéreos no tripulados de Hezbollah en el sur del Líbano y el Valle de la Beca. El jefe del Estado, mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Herzi Halevi, señaló: "Básicamente estamos apuntando a la infraestructura de combate que Hezbollah ha estado construyendo durante los últimos 20 años". El ministro de Defensa, Yoav Gallant, anunció que los aviones israelíes han destruido decenas de miles de misiles de Hezbollah de los 150.000 que se estima tienen en su arsenal. Múltiples de videos mostraban explosiones secundarias y las FDI publicaron fotografías de cohete de Hezbollah dentro de hogares libaneses. Israel cree que los ataques recientes que han diezmado a la cúpula militar de Hezbollah han dejado atónito a su líder, Hassan Nasrallah. Gallant afirmó: "En el transcurso de una semana, podemos decir que, en muchos sentidos, Nasrallah sigue solo en la cima". Hezbollah, que cuenta con el apoyo de Irán, ha podido disparar cientos de cohetes hasta el sur de Haifa. En Líbano, miles de personas atascaron las carreteras que conducen al norte en un éxodo para escapar de los combates. Las FDI advirtieron a los civiles libaneses en el sur que se apartaran del camino, y ellos atendieron la advertencia, causando enormes atascos de tráfico. Aunque el ejército de Israel había enviado mensajes a los residentes para que huyeran, el portavoz de las FDI, el contraalmirante Daniel Hagari, declaró: "Incluso cuando llamamos a los civiles a alejarse del peligro, vimos que los operativos de Hezbollah estaban haciendo lo contrario y actuaron para evitar que los civiles se movieran hacia un lugar seguro". Casi 500 personas fallecieron en la ola de bombardeos el lunes y unas 2.000 resultaron heridas, muchas de ellas combatientes de Hezbollah. El primer ministro Benjamín Netanyahu insiste en que Israel no está en conflicto con Líbano, sino con Hezbollah. Dijo a los libaneses: "Durante demasiado tiempo, Hezbollah los ha estado utilizando como escudos humanos. Colocó cohetes en sus salas de estar y misiles en su garaje. Esos cohetes y misiles están dirigidos directamente a nuestras ciudades, directamente a nuestros ciudadanos. Para defender a nuestro pueblo contra los ataques de Hezbollah, debemos sacar esas armas. A partir de esta mañana, el lunes, las fuerzas de defensa de Israel les han advertido que se aparten del peligro. Les insto a que tomen esta advertencia en serio. No permitan que Hezbollah ponga en peligro sus vidas y las vidas de sus seres queridos. No permitan que Hezbollah ponga en peligro al Líbano". Las fuerzas de defensa de Israel afirman que esto es solo un preludio a objetivos más grandes, incluida la eliminación de Nasrallah. La pregunta es si Israel lanzará una invasión terrestre y cuándo lo hará. Mientras tanto, el Pentágono indicó que enviaría más tropas a la región y la Asamblea General de las Naciones Unidas abordará el combate durante su próxima sesión anual. Escuchemos el comunicado del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. "Ahora estoy terminando una visita a una de nuestras bases de inteligencia. Debo decir que estoy profundamente impresionado por el trabajo que se está realizando y no menos impresionado por el trabajo que ustedes harán. Seguiremos atacando a Hezbollah. Quiero decirle al pueblo del Líbano que nuestra batalla no es con ustedes. Nuestro combate es con Hezbollah. Nasrallah les está llevando al borde del abismo.
Ayer les dije que evacuaran las casas donde te puso un misil. Tienes un misil en tu casa de estar y un cohete en tu garaje. Quien tenga un misil en su salón y un cohete en su garaje no tendrá un hogar. Pero les digo otra cosa. Te hace pensar que tu país está en peligro. Líbrate de las garras de Hezbolá. Líbrate de las garras de Nasrallah por tu propio bien. Amigos, cada vez que estalla un conflicto en Medio Oriente, muchos se hacen un análisis preguntándose si podríamos estar en la guerra de Armagedón. Esta pregunta está motivada por el hecho de que la mayoría de la gente está familiarizada con un solo conflicto del tiempo del fin, la que se ha popularizado en películas y novelas como la batalla de Armagedón. Es sorprendente saber que la profecía bíblica revela 9 batallas en los tiempos del fin y que Armagedón se relaciona solo con una de ellas. La mayoría de los eruditos proféticos han creído durante mucho tiempo que la primera gran batalla del tiempo del fin será la batalla de Gog y Magog, que se describe en Ezequiel 38 y 39. Pero hay serias dudas por parte de algunos eruditos de la profecía de que el conflicto descrito en Ezequiel 38 y 39 será la primera batalla de la profecía bíblica del tiempo del fin. Algunos señalan, en cambio, la batalla descrita en el Salmo 83. ¿Podrían nuestros ojos estar presenciando el cumplimiento de la profecía del Salmo 83? El Salmo 83 fue escrito por Asaf, quien era líder de adoración del rey David. Primera Crónicas 16:7. Todas las naciones nombradas en este salmo son las que hoy tienen una frontera común con Israel, Líbano, Siria, Jordania, Egipto y Gaza. Asaf no dice cómo resultará esta guerra, solo expresa la esperanza de que Israel triunfe. Pero si realmente es una guerra del tiempo del fin, entonces sabemos que es una en la que Israel saldrá victorioso. Eso es porque en Zacarías 12:6 se nos dice que en los tiempos del fin, Israel será como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Además, en Amós 9:15 se nos dice que una vez que los judíos sean restablecidos en su tierra natal, nunca más serán arrancados de la tierra. Según algunos estudiosos bíblicos, los aliados del Salmo 83 son Edom, palestinos y el sur de Jordania; ismaelitas, saudíes; Ismael, padre de los árabes; Moab, palestinos y Jordania central; aguerenos, egipcios; Jebal, norte del Líbano; Amón, palestinos y norte de Jordania; Amalek, árabes del área del Sinaí; Filistea, franja de Gaza; Tiro, sur del Líbano; Asiria, Siria e Irak. Cualquiera que esté familiarizado con las profecías bíblicas se dará cuenta que estamos viviendo en tiempos finales. Algunos opinan que la profecía del Salmo 83 se ha cumplido en una de las batallas modernas de Israel. La mayoría selecciona la batalla de independencia de Israel, 1948-1949, la Guerra de los 6 Días, 1967, o la Guerra de Yom Kippur, 1973. De estas, la Guerra de los 6 Días es la opinión más popular, principalmente debido a su impacto abrumador en todo Medio Oriente. Pero nosotros creemos que la batalla de Salmo 83 aún no se ha cumplido en su totalidad. ¿Por qué? Porque ninguna de las naciones atacantes en 1967 dejó de existir como se indica en Salmo 83. Ninguna de ellas se volvió al Eterno como su Dios, como se menciona en el versículo 18. Para que la profecía del Salmo 83 se cumpla, Israel tiene que eliminar completamente a sus enemigos. Amigos, para aquellos que nos dicen que dejemos la locura de las Sagradas Escrituras, quiero expresarles que decirle a un cristiano que deje de usar la Biblia es como pedirle a un futbolista que vaya al estadio sin su pelota. Es absurdo. Nos vemos en un instante. Just Productions. Brillando en la red.